Una de las características más interesantes incorporada en las últimas versiones de Java es la inferencia de tipos. Concretamente, la inferencia de tipos fue incorporada en Java 10 y consiste en declarar las variables locales sin indicar explícitamente su tipo. Ese tipo de datos será inferido por el propio compilador en tiempo de compilación. Para declarar una variable sin indicar su tipo, utilizamos la palabra var. Aquí ves unos ejemplos donde tenemos, por ejemplo, la variable num declarada con var y asignándole el valor 100. Aquí tenemos otro ejemplo, ya sería un caso pues, más complejo, no tiene por qué limitarse a tipos primitivos o strings, sino, por ejemplo, aquí tenemos una variable a la que se le asigna, se declara con var, un array list de enteros. Entonces, tanto en un caso como en el otro, el tipo de la variable es inferido por el compilador a partir del valor que se le ha asignado. Por lo tanto, no es que la variable no vaya a tener tipo, lo tiene, pero en vez de indicarlo nosotros explícitamente, es el compilador el que lo determina a partir del valor que se le asigna a dicha variable. Importante lo que se ha dicho antes, solamente puede ser utilizado esto con variables locales. Conclusión, pues es una característica que simplifica la escritura de código porque el programador cuando va a declarar las variables pues no se tiene que preocupar de qué tipo va a ser porque ya automáticamente según el valor asignado pues será deducido por el propio compilador. Es importante recalcar que esto ni va a mejorar ni va a empeorar el rendimiento de la aplicación, puesto que la aplicación, o sea, las variables van a tener un tipo, lo que pasa es que lo va a determinar el compilador. Una vez que ya se ha compilado, pues la variable tendrá su tipo como si lo hubiéramos definido nosotros explícitamente. Consideraciones. Vamos a insistir en lo que hemos dicho ya. Únicamente puede utilizarse con variables locales. Si nosotros tenemos o encontramos en el examen una pregunta donde tenemos la declaración de una variable de tipo atributo declarada con var, es decir, que se intenta hacer una inferencia de tipos en una variable atributo, eso directamente es un error de compilación. No se puede utilizar la inferencia de tipos con variables de tipo atributo, solo variables locales, que estén dentro de un método, dentro de algún bloque de código dentro de ese método. Es obligatorio cuando utilizamos inferencia de tipos asignar explícitamente el valor a la variable para que el compilador determine el tipo de la variable a partir del valor. O sea, no podemos declarar una variable de la forma que estás viendo aquí, var data, porque al no asignarle tipo, el compilador no sabe de qué es lo que va a tener, de qué tipo va a ser, no se le ha asignado ningún valor y por lo tanto, pues, ni número ni texto, no puede saber el compilador de qué tipo es la variable data. Por lo tanto, esto no está permitido, es un error de compilación. Tampoco podemos inicializar una variable con null, a la que se le ha declarado con inferencia de tipo, porque el null no permite saber el tipo de la variable. Por lo tanto, esto tampoco es posible, no se permite. Tampoco se puede utilizar inferencia de tipos en declaraciones múltiples, es decir, si declaramos varias variables en una misma línea con var, aunque le asignemos un valor, esto no está permitido, porque de aquí puede deducir el compilador que el tipo de la variable c pues podría ser entero, sí es entero, pero no el tipo de la variable a. O sea, esto no está permitido. Ni así tampoco, por supuesto, porque si se asignan los valores a las variables, aunque estén indicado cada variable con su valor, tampoco lo permite el compilador. Otra cosa es que se hubiera definido var b igual a 5, punto y coma, otra instrucción distinta, var x igual a 30. Pero de esta manera no se permite en una declaración múltiple utilizar la inferencia de tipos. Se puede utilizar la inferencia de tipos, por ejemplo, en bucle de tipo for. Ya hemos dicho que siempre que sean variables locales, pues por lo tanto, cuando definimos un for en el cual pues tenemos que declarar la variable de control que va a ir recorriendo todos los valores de un valor inicial hasta un valor final, esa variable se puede declarar con var, inferencia de tipos. De aquí deduce el compilador que es una variable entera. También en un enhanced for o for each, cuando estamos recorriendo un array o colección. A partir de esta variable, que es una colección o un array y tendrá un tipo específico, pues ya determina el compilador el tipo de elementos de dicha variable, o sea, de dicho array, de dicha colección y por lo tanto el tipo de la variable de control, en este caso S. Podría ser que nos encontramos una pregunta de examen donde se intenta utilizar inferencia de tipos para declarar arrays y, bueno, pues se emplea lo que sería la
declaración reducida, es decir, donde se declara un array y se inicializa en la misma instrucción. Bueno, pues formalmente, para declarar un array y asignarle un valor inicial y darle ya un tamaño en toda una misma instrucción, pues se debe utilizar new, el tipo del array, corchetes, y los valores que se van a asignar. En este caso se permite declarar esa variable usando inferencia de tipos, es decir, sin indicar explícitamente que se trata de un array de enteros. Pero si usamos la versión reducida, como decía antes, esto no está permitido. Estaría permitido si esta variable se hubiera declarado explícitamente como un array de enteros. Pero si se declara con inferencia de tipos, de aquí el compilador no puede aplicar el tipo de la variable a ese caso, a ese array. Entonces, debe ser declarado, o mejor dicho, asignado explícitamente mediante la forma correcta, la forma completa, es decir, new, el tipo del array, corchetes y la lista de valores que lo van a contener. Vamos a ver una revisión de conceptos, a ver si hemos entendido claramente en qué caso se puede utilizar inferencia de tipos y en qué caso no. Tenemos aquí 6 instrucciones donde se utiliza inferencia de tipos y hay que determinar cuáles son correctas y cuáles son incorrectas. En principio no decimos cuántas serían correctas o cuántas incorrectas. Vamos con la primera. En este caso esto es una instrucción para crear una conexión con una base de datos. Utilizamos una clase. Es decir, no estamos asignando un literal a partir del cual poder deducir el tipo, pero estamos usando una clase que tiene un método que es connection al que le pasamos unos parámetros y ese método tiene un tipo de evolución. Bueno, pues a partir de ahí se puede determinar el tipo de la variable. Por lo tanto, esta instrucción, aunque parezca compleja, es perfectamente válida, ya que a partir de la llamada a este método, el compilador sabe lo que devuelve ese método y por lo tanto determinar el tipo de dicha variable. Esta es correcta, por tanto. Aquí tenemos pues una división entre enteros, por lo tanto eso es un entero y sabe perfectamente determinar el compilador pues que esta variable es entera. Damos por supuesto que todos estos casos son variables locales, claro. Entonces, aunque aquí aparezca que esto va a ser una excepción, porque lo va a ser en tiempo de ejecución, dividir un entero entre 0 es una excepción, pero a nivel de compilación compila perfectamente porque son tipos enteros ambos, división entre enteros, entero. Por lo tanto, puede determinar el tipo de esta variable. Ya tenemos 2 que son correctas. Esta, pues se le está asignando una variable una cadena vacía. Pero es una cadena, por lo tanto ya puede saber el compilador que se trata de una variable string. Perfectamente válido. La D, pues como ya hemos comentado, esto no es correcto, porque null significa nada y es aplicable a cualquier objeto. De null no se puede deducir de qué tipo es la variable n, por lo tanto, la D no es correcta. Declaración múltiple. Hemos dicho que en declaración múltiple no se puede utilizar inferencia de tipos. Y esta tampoco es correcta, porque sí se puede utilizar inferencia de tipos con array, pero no hay que poner los corchetes. Sería var n igual a new int. O sea, la inferencia de tipos es var, el nombre de la variable. No por el hecho de que sea array o no array hay que poner o no poner corchetes. O sea, esto es incorrecto, sobrarían estos corchetes. Por lo tanto, las correctas serían A, B y C, por lo que acabamos de explicar, mientras que estas 3 últimas serían las 3 incorrectas.